Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi. Buen día para todos, acá La Voz Secreta de la Pintura desde el MoMA, frente a la gran pintura en la calle de nuestro queridísimo conde francés, el pintor Balbus. Vamos a seguir viendo todos los cuadros que van a estar en este quinto piso, nada menos que del MoMA de Nueva York, que tanto conocemos y que tanto amamos. Síganme que después les muestro más. Y acá estamos, nos encontramos con Georges Braque, que fue el verdadero fundador del cubismo, en una obra de 1937. Miren ustedes cómo ya se empieza el espacio a plantear de forma más bidimensional. En las primeras vanguardias del siglo XX, todos se preguntan acerca de qué es pintura. Si somos pintores, entonces, ¿con qué contamos? Y es uno de sus fundadores, Georges Braque, junto a Juan Gris, que instala la pregunta por el espacio, y eso es el cubismo, eso es la pintura moderna. Fíjense cómo todo se va haciendo de a poco más bidimensional, el acento no está tan puesto en el color, sino justamente en estos planos más planos. Bueno, seguimos con más La Voz Secreta de la Pintura en el MoMA. Acá estamos al lado de un Ceró. ¿Se acuerda de este pintor divisionista que hace todo con puntitos más chiquititos incluso que el impresionismo? Bueno, vamos a seguir porque por acá ya se viene Vincent Van Gogh. Bueno, y acá ya llegamos a La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, una obra de 1889 de su periodo ya tardío, final. Se puede ver la carga matérica, las pinceladas zigzagueantes, como decían de Vincent. Vincent pinta estrellas como soles y soles como girasoles. Con ustedes en el MoMA para La Voz Secreta de la Pintura, La Noche Estrellada. Seguimos con Paul Cézanne, el padre de la pintura moderna, según Picasso, su padre. Estamos acá frente a una de sus características vistas y van a ver que la pincelada de Paul Cézanne es post-impresionista, es después de Vincent Van Gogh, y ya no son ni estos puntitos del impresionismo ni esas gomitas zigzagueantes de Van Gogh, sino que él ya plantea esta pincelada que parece como si fuera el facetamiento de un diamante, su pincelada facetada, sus paletas limitadas con algunos tonos azules, violetas y colores tierra, muy característico de nuestro querido Paul Cézanne, padre de la pintura moderna. Vamos a ver ahora una obra de Ceró, el divisionista, que estaba obsesionado con los puntitos y la pincelada así, de mezcla óptica. Pasen a ver. Y saben que en este trabajo que se llama Atardecer, hasta el mar está pintado. Todos puntitos, y agradecerles muchísimo a Newton, a la mezcla óptica, porque estos colores no se mezclan en la paleta, sino que se mezclan en el ojo. La Voz Secreta de la Pintura con Cecilia Rabaudi, hasta las 22 por Radio Cultura. Estamos en la sala rodeados, abrazados por Pablo Picasso. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con el estilo de Pablo, que es este cambio que él tiene a nivel formal con respecto. Esta es una obra de 1906, es su etapa azul y rosa. Fíjense cómo todavía tiene algunos rasgos, algunas trazas de su formación, por supuesto, académica. Él, como todos saben, su padre era profesor de pintura, que le da los primeros rudimentos, donde él aprende de su oficio, como decía, ¿no? Dibujaba a los 16 años como Leonardo. En esta pintura todavía hay algo de eso, pero acompáñenme, quiero que veamos, porque ya enfrente vamos a ver después, las señoritas ya vinieron todavía, ¿no? Pero vamos a ver un poquito los estudios preliminares con esa influencia, como podemos decir, de América, de África, con las máscaras africanas. Sigamos. Esta obra, que claramente marca como sus intentos previos a los señoritas de Aviñón,
Lo que tiene ya es ese facetamiento, ¿sí?, de planos, que por supuesto, si él decía que su padre era Cézanne, era lógico que estos facetamientos formales vinieran de esa tradición. Acá ya se nota esa influencia de las máscaras africanas, de su amor por el arte oriental y no occidental. Vean esta pintura, comparémosla con la anterior, que fue la de la etapa rosa. Vamos a ver otras que todavía se van acercando cada vez más a las señoritas de Aviñón. Todo esto es 1906. Acá ya la obra de Picasso se hace con línea más dura, ya el contorno, la línea no tiene que ver justamente con esos contornos suaves, sino que él va planteando estos planos, está rompiendo el espacio para todo el arte del siglo XX. Le agradecemos a Picasso que haya recuestionado la cuestión espacial en la pintura, influencia clarísima tanto en esta pintura como en esta que vamos a ver por acá, en Cabeza de una mujer durmiendo. Vayan a ver, las máscaras africanas tienen este verse como de perfil, ¿no? Ya no es la tridimensión, sino que justamente la modelo puede estar vista desde distintos ángulos. Síganme porque ahora se viene La señorita de Aviñón, que es la pintura que marca el comienzo de la pintura moderna del siglo XX. Vengan por acá. Y con esta pintura Pablo Picasso se consagra como el padre del arte moderno. Tamaño enorme, preparándose para lo que luego, más tarde, será el Guernica. Después de haber contemplado a la señorita de Aviñón, ahora vamos a observar juntos algunos cambios formales que tuvo, gracias a esta pintura, el arte a partir de la obra de Picasso. Quiero que vean que ya las líneas tienen que ver con una decisión plástica del pintor y no necesariamente son las líneas de contorno de la figura humana, como hay un facetamiento en los planos de la pintura, ¿sí?, donde la modelo puede estar tanto de frente como de perfil, pero en la misma posición frontal. La pintura, gracias a Picasso y a estos artistas que son de la modernidad, comienza a ser realmente un ancho por alto y ya no hay tridimensión en la pintura, que es una de las búsquedas de estos pintores del comienzo del siglo XX, de las vanguardias. Influencia de las máscaras iberoamericanas y africanas, notable. Hay, si se quiere, una pérdida del color, ¿no? Si bien él busca esa especie de color piel en la piel de las modelos, ya no es la explosión del color, la vanguardia, sino que tiene que ver con el cambio formal de la pintura para todo el siglo XX. Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La voz secreta de la pintura por Radio Cultura. Sala que es una inundación de color. Quiero que vean un poco. Hay Picasso, hay Van Gris, Picabia, Lesher. Increíble. ¿Y qué decir de nuestro querido Marc Chagall? Marc Chagall, no hay mucho para decir, es el pintor del amor. Y acá estamos con esta obra, como les contaba, de Marc Chagall, pintor amoroso del amor. ¿Por qué les digo esto? Este pintor que nace en el pueblo, en la Bielorrusia lejana, y de a poco comienza su camino buscando el color y buscando el arte. Llega a París y en París se encuentra con el florecimiento del cubismo. 1911 es esta obra aproximadamente, y acá podemos ver cómo están esos objetos de su infancia, su folclore, su amor por su lugar de origen. Seguimos acá con Marc Chagall desde el MoMA. Seguimos acá en el Salón Cubista, en el MoMA,
quiero que miren un poquito las obras que tenemos acá. Estamos con Malevich, con Juan Gris, Picasso. Y acá esta gran obra de Picabia. Mírenla bien. ¿Qué tienen en común todos estos trabajos cubistas? Que el acento, insistimos, no está puesto en el color, sino que es la explosión de la búsqueda por el cambio espacial. Es la primera vez que en 5 siglos de historia del arte se hace un cambio espacial tan importante, y esto gracias a todos estos artistas del cubismo. Algo más que quería contarles sobre esta búsqueda del cubismo y artistas que, como son contemporáneos y tienen la búsqueda similar, son muy parecidos. Fíjense, Pablo Picasso y Georges Braque, ambos artistas. Se dice que Braque encontró el cubismo antes que Picasso, pero bueno, de alguna forma trabajaban juntos. Cómo aparece, ya la pintura tiene que ver con algo puramente gráfico. Gráfico significa que además hay letras, hay signos, hay colores monocromáticos, hay una paleta muy reducida de tonalidades, porque se acentúa esta especie de arquitectura de la pintura, una arquitectura nueva que resalta que la pintura es un hecho plano, a diferencia de la escultura. Como pueden ver acá, líneas, trazos, la línea como valor plástico con su propia identidad. Ya no es la línea para dibujar, sino que es un elemento plástico más. Y como estamos en siglo XX, y como diría Balthus, es como la dictadura de la velocidad, vamos a ver cómo pareciera que todos estos cuadros que tienen que ver con estos planos, esta secuencia de planos, tienen incluida esa premura, esa rapidez, esa velocidad que nos va pidiendo el arrollante siglo XX. Y miren qué interesante encontrar un Diego Rivera entre Boccioni y Malevich, el mexicano que también jugó el cubismo, claro, porque esto es 1914. Los jueves, de 21 a 22, tenés un espacio para compartir entre pinceles y colores la voz secreta de la pintura, con Cecilia Rabaudi. Finalmente entramos en la sala de Henri Matisse. Quiero que miremos esta primera obra de Matisse que vamos a ver acá. Es de 1907. Recuerden que las señoritas de Avignon son de Picasso y del mismo año. Acá Matisse está homenajeando, estudiando a Cézanne por su color, algo de las manitas de Cézanne y algo de las señoritas de Avignon también. Quiero que apreciemos en esta sala porque es un Matisse, acompáñenme por acá, es un Matisse que recorre varios periodos. Tenemos este Matisse más de los comienzos, con su pincelada y sus colores más brillantes, como él decía en uno de sus diarios, que él quería hacer una pintura que fuera serena, balanceada, equilibrada y armónica, para que uno pudiera relajarse y no estar pensando en los problemas. Había algo de ese mensaje en estas primeras pinturas de Matisse, donde él todavía tiene esta pincelada fauvista. Recuerden que él pertenece a este movimiento llamado los fauves, que en francés fauves es fieras, ¿no? El fierismo. O sea que se sentía que eran pintores malos, que pintaban mal. Miren qué gran error para la historia del arte, ¿no? Justamente Matisse. Estas pinturas, acompáñenme por acá, que son de 1907, 1908, tienen esto que vimos en otros pintores, ¿no? Un poco la pincelada y el trazo veloz, esto de querer ganarle al tiempo de alguna forma. Y vamos a llegar a la icónica danza de Matisse, una pintura de 1908, un año después que Picasso pintara sus señoritas de Avignon. Quiero ponerme acá para que vean la dimensión que tiene la danza, son unos paneles enormes. Del color, lo importante es ese movimiento de Matisse, ese color azul plano de fondo, donde lo que se mueve no para la pintura de Matisse, para mostrarles una etapa
que es muchísimo más. Van a ver, esto es de 1914, 1915. Acá Matisse se despega un poco del color y se empieza a hacer alguna pregunta como por algo más gráfico, más plano. Observen estos diseños que son composiciones, ¿no? A partir del siglo XX es el siglo en el cual se empieza a hablar de composición y de formalidad, ¿no? En la pintura. Entonces, esta pintura de Matisse, para que la comparen con esas primeras pinturas de él que son de pincelada, de color y demás, fíjate por acá. Miren esta obra, es puro diseño, es una obra que está pensada, donde la composición ya no tiene que ver con esto suelto, intuitivo de la pincelada, sino que justamente él se va como haciendo cada vez más abstracto, ¿sí? Con una cierta pérdida de la figuración. Esto no es lo característico de Matisse, sino que en esta sala tenemos algunos exponentes de esta pintura más fauvista, más de pincelada, la gran danza de Matisse y luego estas obras que son como un poco más abstractas, más gráficas, más de diseño. Cecilia Rabaudi acá en el MoMA, seguimos para La voz secreta de la pintura. Stars shining bright above you. La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi. Hasta las 22 por Radio Cultura. Y para ir cerrando todo este recorrido que hicimos por algunas salas del MoMA, vamos a ver la obra de la mujer frente al espejo de Picasso, una obra posterior, por supuesto, al cubismo, pero que es emblemática en el trabajo de búsqueda incansable de nuestro querido Pablo Picasso. Nos despedimos con La mujer frente al espejo de Pablo Picasso y su increíble colorido. Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La voz secreta de la pintura por Radio Cultura. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney